Hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Con Libertad de Decir. Hoy tengo a un invitado que en lo personal respeto y admiro muchísimo, no solamente por su lucha por Venezuela, sino también por la libertad en toda la región. Es nada más y nada menos que Carlos Rangel. Carlos es autor, es analista estratégico, además se ha desempeñado como profesor universitario en gerencia y negocios en la Universidad Atlántida de Florida y actualmente, bueno, ha sido invitado como conferencista en varias oportunidades y por supuesto se desempeña como autor de ciertos artículos, ensayos y sobre todo su libro que habla sobre la Venezuela imposible, que de eso estaremos conversando más adelante. Bienvenido, Carlos, de verdad es un honor para mí tenerte en este espacio y poder escuchar de tu lucha y de las ideas bueno, en las que creemos y en las que sabemos que es lo que puede hacer prosperar a los países, que son las ideas de libertad. Bueno, muchísimas gracias, María, por invitarme a este programa tuyo que es tan fenomenal. Este, la libertad, este tipo de programas es importante que existan porque establecen o reiteran la importancia de la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de prensa. Y tú has hecho una labor extraordinaria tratando de luchar por la libertad en Venezuela. Así que yo me siento honrado también que hayas decidido invitarme para participar en la discusión de estas ideas. Eh, la libertad, la libertad de prensa es fundamental en una democracia y los medios modernos, las redes sociales y todo lo que estamos viendo hoy en día permiten una gran difusión de las ideas. Lamentablemente, también de mentiras. Es la cantidad de, bueno, estupideces hasta cierto punto, que se dicen y que se volan y se convierten en bolas y que eventualmente es impresionante. Es responsabilidad de gente como tú y gente como yo que defendemos la democracia aplicar y difundir criterios y razonamientos esclarecedor, no la discusión tóxica, que es lo que pareciera que es lo que prevalece hoy en día. La libertad de expresión, que es lo que tú estás tratando de hacer a través de este programa, eventualmente tiene su símbolo máximo en el voto, que es la voz más directa del pueblo en las decisiones que afectan su vida cívica. Es el voto el que convierte a un pueblo en ciudadanos participantes en el consenso de cómo son gobernados. Pasan de ser pueblo a ser ciudadanos. Y eso es lo que queremos, que toda la gente participe como ciudadanos en su propio gobierno, que tomen la responsabilidad de su vida cívica. Y bueno, así empezamos. Quería dar mi pequeña perorata al respecto porque me parece que es importante mantener la idea de que la libertad de expresión y la libertad de prensa y la libertad de opinión es importante porque eso deriva en la libertad del voto, el voto que es lo más importante que puede tener una democracia. Entonces dime tú, María, te toca a Totalmente, ti. Carlos, de verdad que agradecida con eso que dices, porque de hecho este programa comienza porque a mí me negaron hacer programas de radio en mi estado, en Portuguesa, y yo dije, bueno, voy a utilizar las herramientas que tengo, que no es nada más que el internet y mi computadora, y bueno, crearé un espacio donde tenga la libertad de decir lo que me dé la gana, básicamente asumiendo mi responsabilidad. Y aquí estoy, por eso creé este programa, ¿no? Bueno, Nuevamente, felicitaciones. gracias. De hecho, hablando de libertad y democracia además, que es lo que no existe en Venezuela y en gran parte parece que se está perdiendo en Latinoamérica, de eso hablas en tu libro, que hablas de la Venezuela imposible. Cuéntanos un poco más sobre eso. Bueno, cuando yo era pequeño, hace 1000 años, resulta que una de las cosas que siempre se nos hacía era, un momentico, por favor, que la Venezuela era un país de gran potencial, que existía una Venezuela posible y todos nosotros teníamos que trabajar sobre ella. Y llega un momento en que verdaderamente en Venezuela se vivió una posibilidad de un gran salto y todo el mundo veía
pensaba que el mañana iba a ser mejor que hoy. Eso lamentablemente ha dejado de ser así. Y por eso pienso que esa Venezuela que nosotros pensamos que parecía posible, ahora parece imposible. Pero francamente, y de ahí es donde viene el título, que la Venezuela posible parece imposible. Uh, pero francamente pienso que sí hay dentro del cuerpo cívico de Venezuela, dentro de lo que es el espíritu de lucha del venezolano, sí existe la posibilidad de que lleguemos a lo que originalmente habíamos pensado que podía ser Venezuela. Es de ahí que viene el título. No es diciendo que Venezuela no va a llegar a ninguna parte, todo lo contrario, que tenemos que luchar por un futuro que nunca llegará, pero es que si uno simplemente tira la toalla, nunca verdaderamente avanzará. Y bueno, hablando del tema de Venezuela, que parece que mientras más se lucha, bueno, eso es lo que muchos ciudadanos consideran, sobre todo quienes seguimos y siguen aquí dentro, piensa que mientras más se lucha parece que no avanzáramos. ¿Qué cree usted que ha sido, digamos, lo que no ha terminado de dar ese detonante en la lucha venezolana? Del por qué no terminamos de alcanzar la libertad cuando, bueno, aquí hemos hecho absolutamente todo, o sea, desde votar, desde utilizar la herramienta tan importante como el voto, hasta incluso muchos de nuestros conciudadanos han dado la vida por la libertad luchando en las calles. Bueno, la lucha en Venezuela es sumamente difícil en este momento. Las personas que están, el régimen que está acaparando el poder, ha hecho, está haciendo una táctica perfeccionada originada por Stalin, perfeccionada por Fidel Castro, y que ha llegado a Venezuela a hacer de lo peor, que es lo que yo llamo la represión biológica, ¿no? Que es que le quita a la gente toda posibilidad de sustento, tanto médico como de alimentos, inclusive de vivienda, para que la gente solamente pueda pensar en eso, no puede pensar en política, no puede pensar en cómo desarrollar. Es una represión biológica, que la gente lo que está pensando es en qué es lo que va a comer mañana, cómo va a curar al niño, ese tipo de cosas. Y eso es muy difícil de combatir. No quiero decir que ellos se van a quedar toda la vida, porque eso no lo podemos pensar ni por un momento. Hay que seguir luchando. Uno no puede tirar la toalla, como dije anteriormente. Es difícil, sin embargo, porque hay muchos intereses en pugna. Todo el mundo quiere conservarse su status quo. Aún la rana que está en el agua hirviendo, a lo mejor piensa que si salta no va a ser tan buena. Es un instinto normal de conservación, de autoconservación, de preservación. Y hay gente que está en la oposición que de alguna manera se aprovechan de la posición para tratar de mantener un status quo del juego trancado, que de cierta manera ellos piensan que si se mueve alguna pieza por aquí o por allá, a lo mejor entonces podrán saltar. Y así no va a llegar nadie a ninguna parte. Lamentablemente, la oposición, el mayor problema que tiene es que no tiene la meta clara. No pareciera que tiene la meta clara. La meta clara es salir del dictador. Esa es la meta clara. Y después de eso, ya se verá a ver cómo se hace. No se puede salir de todo el aparato represivo a la vez. En estos días, como saben, Leopoldo López logró escapar de Venezuela, de cierta manera que todavía no se sabe exactamente cómo fue, pero yo estuve leyendo y viendo su rueda de prensa aquí en España y otras entrevistas que ha hecho, y una de las cosas que él hizo que me parece interesante es tratar de personalizar el régimen. Hay mucha gente que dice que hay que salir de todos los chavistas y hay que pasarlos todos por el filo. Bueno, eso es simplemente llamar a una guerra civil que no va a llevar a ninguna parte.
Eso se trató en Irak. En Irak trataron de eliminar a todo el partido del Ba'ath de Saddam Hussein, y lo que hizo fue que el país colapsó. Pero sí se salió, sí, la buena idea era salir de Saddam Hussein. Aquí en este caso lo que queremos es salir de Maduro, y yo creo que de Diosdado también. Pero Y de Tarek y de Siria. hay que ver con quién se puede hacer un nuevo país. Porque hay gente que sí está equivocada, pero hay gente que piensa alguna cosa y hay gente que piensa otra cosa. Y la democracia llega a un momento a tratar de hacer, la política en la democracia es el arte de lo posible, no el arte de lo imposible. No queremos hacer que la Venezuela sea imposible, queremos la Venezuela posible en donde se pueda convivir en un consenso de país que tenga como meta el diálogo constructivo y no la discusión tóxica, que es el problema que está ocurriendo ahorita. Así no se va a llegar a ninguna parte. ¿Cómo me explico? Ahorita, por ejemplo, lamentablemente la economía de Venezuela está básicamente manejada por el gobierno, ¿no? Y el gobierno está lleno, iba a decir cundido, de chavistas, ¿no? Entonces, disculpen, no es COVID. No puedes votar a todo el mundo de todos los ministerios, porque el país se vuelve totalmente, o sea, más caótico de lo que está. Yo sé que ahorita está muy caótico, pero si además votas a todo el mundo de todos los ministerios, primero la gente votada no se va a sentir muy bien. Y segundo, ¿quién va a manejar bueno, la electricidad? Digamos que no se está manejando muy bien. Pero no sé si me entiendes. O sea, hay mucha gente, tus vecinos, algunos vecinos, es probable que sean chavistas, es muy posible que sean chavistas, pero dentro de un régimen democrático simplemente serían como de otro partido, no tienen que ser unos terroristas asesinos. Exacto. De hecho, varias de las cosas que planteamos, yo también escuché la rueda de prensa de Leopoldo, donde decía que, bueno, que también los chavistas iban a ser parte de una transición. Ahora, yo creo que hay que dejar claro que en una transición no pueden haber ni cómplices ni corruptos. Es decir, no es lo mismo el chavista bueno, creyó en el proyecto de Chávez y que ahora quizás esté en un consejo comunal. No se puede equiparar ese chavista con los delitos que ha cometido un Diosdado Cabello, un Tarek El Aissami, una Cilia Flores. Y yo creo que en eso estamos sumamente claros. O sea, no es el chavista. Estamos clarísimos. Sino, bueno, los enchufados y los que sostienen hoy día al régimen. Estamos clarísimos. Hacer un gobierno de coalición transitorio para llegar a unas elecciones en donde todos los partidos participen, en el cual yo francamente pienso que el partido chavista no prosperaría, no significa que uno va a dejar de lado la justicia. ¿Eh? Hay crímenes de lesa humanidad, hay crímenes comunes y corrientes, y hay peculados por todas partes que a mi juicio es imperdonable. Algunas cosas posiblemente sean negociables para penas menores, pero no para ser impunes. Aquí no estamos hablando de impunidad, aquí estamos hablando de negociar penas menores con restitución de bienes y todo tipo de cosas por el estilo. Inhabilitación política, otras cosas por el estilo, pero definitivamente la justicia tiene que venir. No estamos hablando de que no haya justicia, estamos hablando de que haya diálogo constructivo, como dije anteriormente, y no discusión tóxica. Totalmente. Ahora, Carlos, basado en lo que hemos visto, yo creo que no solamente Venezuela parece estar, bueno, nosotros estamos lamentablemente secuestrados por unas mafias, pero
existe un modelo socialista como que coarta las ideas de libertad, de todo tipo de libertad, individuales, civiles, políticas, económicas, pero parece que ese modelo se ha ido trasladando poco a poco a otros países. Vemos casos como que a pesar de que siguen contando con cierta democracia o cierta institucionalidad, vemos casos como Chile, como Argentina, que parece que quisieran adoptar ese modelo que hoy los venezolanos queremos desechar y que luchamos por desecharlo. ¿Cómo ves tú ese escenario en Latinoamérica? ¿Será que Latinoamérica no termina de encontrar su identidad para no caer en el rotundo fracaso? Ok, primero tenemos un dicho en Venezuela que todo el mundo conoce, que es que nadie aprende en cabeza ajena, ¿no? Eso yo creo que de ahí parte mucha sabiduría pues, popular, que hay mucha sabiduría popular que uno debe escuchar de vez en cuando porque uno lo entiende mejor. Pero aparte de eso, existe lo que llamamos de, los ciclos de desarrollo político que se generan por los intereses creados que tienen ciertas élites. Por ejemplo, ahorita los intereses creados de las élites chavistas están totalmente negadas a un cambio, pero eventualmente ese cambio llegará. El problema es que si las nuevas élites entonces también aprovechen el poder para mantenerse en el poder de manera eventualmente parasítica, o sea, como parásitos, como ahorita son los chavistas, bueno, los chavistas en el poder, no los chavistas que están pelando que en la calle de abajo, uh, pero porque la democracia resulta que yo la defino como un proceso de renovación permanente. Y a nadie le gusta ser renovado. Entonces, tratan de hacer todo lo posible por quedarse en el poder de alguna manera y al acumular poder pueden interferir con la democracia. Y eso es lo que puede ocurrir tanto en Argentina, como en Chile, como en Bolivia, como en otras partes. Ahora, sí tenemos cierta, ¿cómo te diría yo? Cierta esperanza de que por lo menos el ciclo que está viviendo actualmente Latinoamérica mejore un poquito, porque fíjate que en la reciente reunión de la OEA en donde se sancionó, bueno, se dijo claramente que las elecciones que están en el calendario del régimen para el 6 de diciembre son fraudulentas y no van a ser reconocidas. Solamente 4 países se rechazaron, votaron no. 8 se abstuvieron, de los cuales me llamó la atención está México y Argentina. Los otros 6 y los otros 3 que se abstuvieron eran básicamente de la comunidad del Caribe, del CARICOM, que siempre tienen sus propios intereses políticos que no necesariamente se compaginan con los de Venezuela, y por supuesto Venezuela en los países más pequeños como St. Kitts and Nevis y otros por el estilo, ha subsidiado mucho y ha comprado mucho a sus dirigentes. Pero, por ejemplo, Guyana, que también se abstuvo, quiere mantener una posición política en relación con Venezuela, que no quiere ser especialmente antagonista con nadie. Y esto vamos a hablar un poquito más de esto más adelante, cuando hablemos nuevamente de los Estados Unidos y la relación que tiene el pueblo político, el mundo político venezolano con las elecciones de los Estados Unidos. Pero Guyana está tratando de ser neutra, quiere estar con Dios y con el diablo, simplemente se obtiene. Pero alrededor de 21, 24 países, no me acuerdo, el resto de los países votaron en contra del régimen venezolano. Hace 8 años, el panorama era muy distinto, hace 6 años. La mayoría de los países latinoamericanos estaban agarrados por el castrochavismo. Y ese tipo de elección en la OEA, inclusive el secretario general de la OEA, este señor, no sé si tú te acuerdas, que se llamaba Insulza, que era prácticamente un chavista de closet, ¿no? Un insulto para la democracia. Ajá, ajá.
Pero una serie de presiones desde los mismos Estados Unidos e internacionales lograron voltear un poquito en la tortilla de lo que se llamaba la marea rosada o la marea roja en Latinoamérica. Y inclusive Ecuador salió de Correa y puso a Lenín Moreno, que todo el mundo pensaba que Lenín Moreno iba a ser un títere de Correa, pero Correa tuvo que salir corriendo porque lo mandaron a apresar. Perú también, de Ollanta pasó a algo interesante, vamos a llamarlo así, porque a cada rato está pasando algo por allá. Pero en general, bueno, imagínate, Brasil pasó de Lula a Bolsonaro, ¿no? Bueno, y de la Rousseff, por supuesto. O sea, ha habido un cambio que es un péndulo posiblemente yéndose un poquito demasiado hacia la derecha y la defensa oligarca, pero no necesariamente. O sea, tú me preguntas qué es lo que está ocurriendo en Chile, qué es lo que está ocurriendo en Argentina. No sé si una vuelta al péndulo o a lo mejor como lo que está ocurriendo en Bolivia, en donde francamente lo que eligieron ahorita es un tecnócrata economista, que fue el que mantuvo a Bolivia por buen camino durante el periodo del narcisista Evo Morales, que quiere regresar. Y vamos a ver si va a ocurrir lo mismo que ocurrió en Ecuador o Morales va a poder volver a insertarse en el mundo político de Bolivia o no. Pero la discusión acerca de Latinoamérica y si se está yendo hacia la derecha, se está yendo a la izquierda o qué es lo que va a ocurrir, no está muy clara todavía. Esto surge, sin lugar a dudas, a partir del 2013 y la muerte de Chávez y posteriormente la muerte de Castro, que entre el dinero y la ideología, con esos líderes que desaparecieron, los que le siguen no tienen el arrastre y no tienen los recursos, porque por supuesto Venezuela ya no tiene los recursos y en Cuba tampoco ya no está la figura tan icónica de Fidel. Entonces ya yo creo que eso es una de las cosas que ha hecho que Latinoamérica se vuelque más hacia el centro. Y hablando de eso, bueno, el caso de Latinoamérica que sigue estando en ese debate eterno de si se va hacia la izquierda o se va hacia la derecha, siempre ha estado Latinoamérica en eso. Ahora, hablemos de Estados Unidos, porque se acercan unas elecciones en los próximos días. Hay nuevo presidente o se reelige presidente en Estados Unidos. ¿Cómo está ese escenario allá? Que por supuesto yo sé, estuve hace poco en Estados Unidos, creo que 4 meses fueron suficientes para darme cuenta de que es completamente distinto vivir dentro de Estados Unidos, la política dentro de Estados Unidos, a como la vemos nosotros los venezolanos desde Venezuela. ¿Cuál sería su opinión? O sea, ¿qué podemos esperar de esa contienda electoral? Una de las cosas más interesantes acerca de esta contienda electoral es que el candidato demócrata, Joe Biden, ha logrado una colisión de amplia ideológica que básicamente está pro de la democracia liberal. Una gran cantidad de republicanos de larga data, una gran cantidad de conservadores, formadores de opinión, de columnistas, de gente que son básicamente de derecha, desde Wall Street Journal a Washington Post y otra gente que siempre han sido de derecha. Un caso espectacular es ¿cómo se llama? No me acuerdo. Un columnista de derecha muy conocido se me escapa el nombre ahorita. En Washington Post, en Wall Street Journal también, Jennifer Rubin, muchísima gente que son totalmente de derecha bajo una circunstancia normal de diálogos entre republicanos y demócratas, como vamos a llamarlos normales. Exfuncionarios de administraciones republicanas, desde Reagan, desde Bush, desde el mismo Trump,
exfuncionarios republicanos también se han opuesto a lo que está haciendo Trump. O sea, hay todo ese sector que normalmente uno llamaría republicano de derecha, ve en Trump una amenaza a lo que es la continuidad histórica de las enormes instituciones en los Estados Unidos y de la convivencia democrática. Hay muchas razones para pensar eso. Por supuesto que sectores de extrema izquierda también están opuestos a Trump, pero eso es de esperarse. Lo que es asombroso son los sectores tradicionalmente relacionados con la extrema derecha que están en contra de Trump, porque esos son sectores pero democráticos. Ahora, toda sociedad siempre tiene un germen antidemocrático. Siempre hay gente que está opuesta a la democracia dentro de la sociedad, de todo nivel económico y social. Si uno ve y gente de derecha y gente de izquierda que piensa que su manera de ser, su manera de pensar es la que debe prevalecer y que no debe, y los otros prácticamente deben ser eliminados. El problema con Trump es que él ha hecho surgir ese sentimiento antidemocrático entre ciertas personas, tanto de izquierda como de derecha. O sea, hay gente de izquierda que está totalmente opuesta a Trump y lo que propone son soluciones totalitarias. Pero la gente también de derecha lo está haciendo. Y eso es el problema que yo le veo principalmente a Trump. Aparte de eso, significa que no vaya a ganar las elecciones, por cierto. Es posible que las gane, pero las va a ganar con minoría popular. O sea, no hay manera de que no va, o sea, a través del colegio electoral y manipulando abiertamente o afortunadamente sectores pequeños de la población que le van a dar un pequeño margen electoral que va a lograr que ganen. Pero ciertamente la misma campaña que él está haciendo, se ve claramente que él sabe que no va a ganar una mayoría popular. Ahora, ese es el problema principal que yo veo a Trump, ¿no? Yo veo a Biden como un candidato de transición y vamos a ver qué pasa en el 2024. Si es que Biden no gana. Pero una de las cosas que quería terminar esta idea, que Trump es totalmente centrado en sí mismo y es lo que llaman transaction. Simplemente está enfocado en la transacción. En criollo le decimos que él siempre piensa en el cuánto hay para eso. Así es como él piensa. Porque inclusive, por ejemplo, si uno lee el libro de Bolton, él lo que piensa, en las conversaciones con Guaidó, él lo que quería era asegurarse que el petróleo venezolano quedara en manos de los Estados Unidos. Si es que los Estados Unidos intervenían en Venezuela. Que él nunca lo consideró seriamente, porque él es un no intervencionista. Él ha estado tratando de sacar tropas de todo el mundo y traérselas de vuelta a los Estados Unidos. Él no va a comenzar ningún tipo de guerra en ninguna otra parte, a menos que vea que hay algo para eso. Así que no, francamente no creo. Hay más chance con un secretario de Estado democrático, como por ejemplo fue la Clinton. Fue una secretaria de Estado sumamente belicista, mandó tropas a Libia y mandó tropas a otras partes. Y yo creo que bajo Trump nunca han mandado tropas, lo que han hecho es sacar tropas de todas partes.